Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para empezar a hacer este trabajo voy a utilizar una botella de vidrio grande. Y lo primero que voy a hacer es retirarle las etiquetas. Después, esta la voy a lavar para retirarle todo el pegamento sobrante. Para que la botella no se me mueva, le voy a colocar un pedacito de cartón tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás de la botella. Para pintar la botella voy a utilizar una pintura acrílica de color agua marina. Sobre la botella le voy a aplicar la pintura y para esparcirla voy a utilizar una esponja, dándole pequeños golpes sobre la botella. La decoración que voy a hacer en el día de hoy es de una botella, un frasco chico y un frasco grande. Ahora voy a decorar el frasco grande. Para eso voy a utilizar unos stickers en forma de corazón de distintos tamaños. Primero voy a utilizar los corazones más grandes. Estos stickers son súper fácil de pegar ya que vienen con pegamento. Solamente tienes que sacarle el protector y pegarlos sobre el vidrio. Estos los voy a pegar en la parte central del frasco, completando toda la circunferencia de este. Para decorar la parte superior y la parte inferior del frasco, voy a utilizar los corazones chicos. Y estos los voy a pegar entre medio de dos corazones que pegué anteriormente. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Para pintar el frasco voy a utilizar la esponja con la pintura de color agua marina. Y se la voy a aplicar de la misma manera que te lo mostré anteriormente con la botella de vidrio. Al hacer este paso te recomiendo que vayas fijándote bien que la pintura también vaya quedando entre medio de los corazones para que estos te queden bien marcados. Una vez que ya lo tengamos pintado, vamos a dejar que ésta se seque. Aquí te muestro que la pintura ya está seca. Ahora voy a retirar los corazones. Solamente tengo que tirarlo con fuerza hacia arriba. Como puedes ver, estos quedaron bien marcados. Para corregir la figura de los corazones voy a utilizar la punta de un bisturí. Con mucho cuidado voy a ir pasando el cuchillo en todo el contorno del corazón. Para continuar con la decoración del frasco, a este le voy a hacer una tapa. Y para eso voy a colocar la parte superior del frasco sobre un pedazo de cartón y con un lápiz voy a marcar todo el contorno. Y este lo voy a cortar. Sobre el círculo de cartón le voy a colocar pegamento de carpintero y con un pincel lo voy a esparcir. Sobre el pegamento le voy a colocar un pedazo de servilleta de color blanco. Con el pincel voy a terminar de pegar la servilleta. Lo que estoy haciendo en este paso es hacerle una cartapesta. Esta la voy a hacer un poquito arrugada para que me quede con un pequeño relieve. Sobre la parte de atrás del círculo de cartón voy a terminar de pegar la servilleta. Si al hacer este paso ves que te queda mucha servilleta sobrante, solamente tienes que cortar esta con una tijera y terminar de pegarla hacia el cartón. Una vez que la cartapesta ya esté seca, esta la voy a pintar con el color agua marina. Y para pintarla voy a utilizar una esponja. Utilizo este material para pintar los frascos y la tapa, ya que el color queda más parejo.
Aquí te muestro este frasco chico que también lo voy a utilizar para la decoración de mi trabajo. A este frasco solamente lo voy a pintar con el color agua marina. Ahora te voy a mostrar cómo hacer las flores para decorar los trabajos. Para hacer la flor, voy a sacar un poco de porcelana fría y esta la voy a amasar en forma de rollito. A este le voy a sacar 6 pedazos intentando de que sean todos del mismo tamaño. El sexto pedazo lo voy a moldear en forma de pelotita. Y lo voy a dejar a un lado porque este lo voy a utilizar más adelante. Para hacer los pétalos voy a moldear un pedazo de porcelana fría en forma de pelotita. Con los dedos lo voy a moldear en forma alargada hasta formar un cono. Y voy a moldear de la misma manera 5 pedazos de masa moldeadora o porcelana fría, intentando de que los conos me queden más o menos del mismo largo. Para formar el pétalo voy a utilizar la parte de atrás de la cuchara y lo que voy a hacer con ella es aplastar el cono empezando desde la parte más delgada hacia la parte más ancha. Al hacer este paso te recomiendo que no lo aplaste con mucha fuerza para no estropear el pétalo. Con los dedos voy a ir aplastando un poco el borde del pétalo para emparejarlo un poco. En la parte más delgada del pétalo le voy a dar un pequeño piñisco en la punta para dejarla puntiaguda. Y de esta manera ya tenemos el primer pétalo realizado. Y de esta misma manera voy a formar los 4 pétalos que me faltan. En la parte más ancha le voy a dar un pequeño piñisco, pero este tiene que ser hacia adentro. Y en la punta que queda, con los dedos la voy a aplastar en forma recta. Al hacer este paso te recomiendo que trabajes sobre una base de vidrio, ya que es mucho más fácil poder retirar la masa que está sobre él. Si es primera vez que entras a mi canal y te gustan las flores hechas en porcelana fría sin molde, te invito a que te suscribas a mi canal, a donde encontrarás distintas variedades de flores hechas sin moldes. Para unir la flor entre sí, voy a utilizar la parte de atrás de un pincel. Voy a colocar un pétalo y sobre la punta de este voy a colocar la punta de otro pétalo. Y con la punta del pincel voy a ir aplastando las masas para que éstas se unan entre sí. En este paso también le puedes colocar un poquito de pegamento de carpintero para que las masas no se despeguen. En mi caso no es necesario, ya que esta masa cuando está fresca se une bien entre sí.
Para continuar formando la flor, voy a moldear otro pedazo de masa moldeadora en forma de rollito, pero esta vez tiene que ser más delgado. A este rollito le voy a sacar 5 pedazos, intentando de que sean todos del mismo tamaño. Con los dedos voy a moldear un pedacito en forma de pelotita. Y esta pelotita la voy a moldear en forma de cono. Lo que estoy haciendo en este paso es moldear las pelotitas en forma de cono de la misma manera que lo hice anteriormente, pero esta vez más chicos, intentando de que todos me queden con el mismo largo y ancho. Con la parte de atrás de la cuchara voy a aplastar el cono, empezando desde la punta hacia la parte más ancha. Y de esta misma manera voy a aplastar todos los conos. En la parte más ancha del pétalo le voy a dar un pequeño piñisco, tanto en la parte inferior como en la parte superior del pétalo. Para unir estos pétalos a la flor lo voy a colocar entre medio de dos pétalos. Y para unirlo voy a utilizar la punta del pincel, aplastando la masa para que se unan entre sí. En la parte de al medio de la flor tienes que dejarle la forma de un círculo pequeño. Con el último pedazo de masa que me queda, este lo voy a moldear en forma de pelotita y lo voy a colocar en la parte de al medio de la flor. Para tallarle los pistilos a la flor voy a utilizar la punta de un mordadientes y con ella voy a ir haciéndole puntitos sobre toda la pelotita y de esta manera también estaré uniendo las masas. Para despegar la flor que está pegada sobre el vidrio voy a utilizar un pedazo de hilo y este lo voy a pasar por toda la parte de abajo de la flor. Aquí te muestro cómo está quedando la flor. Ahora le voy a tallar las líneas a las hojas. Y para eso voy a utilizar la punta de un mordadientes. En los pétalos que están en la parte inferior le voy a hacer una línea recta al medio de cada pétalo. Los pétalos que están en la parte inferior los voy a tallar en forma de hojas, haciéndole una línea en la parte de al medio y líneas en las partes laterales.
En los pétalos que están en la parte superior, en la parte de al medio, en la parte inferior, le voy a tallar líneas, pero hasta la mitad del pétalo. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que me regales un like y me dejes un bello comentario. De antemano, muchas gracias. Ahora te voy a mostrar cómo hacer las hojas. Sobre un rollito le voy a sacar un poco de masa y esta la voy a moldear con los dedos en forma de gota. Para aplastar la gota voy a utilizar la parte de atrás de una cuchara chica. En la parte central le voy a hacer una línea recta y en las partes laterales pequeñas líneas para formarle las nervaduras. Para pintar las flores y las hojas voy a utilizar un barniz en spray de color plateado metalizado. Para darle un poco de brillo voy a utilizar un barniz con glitters. Para pegar las flores sobre la tapa de cartón voy a utilizar silicona caliente. Sobre la tapa voy a colocar la silicona y sobre ella voy a pegar la flor, intentando de que ésta me quede lo más central posible. Para pegar las flores sobre la botella voy a utilizar silicona caliente. Primero voy a pegar la flor que va en la parte central de la botella. Después voy a pegar una flor en la parte inferior un poquito ladeada hacia el lado y la otra flor más chica en la parte superior ladeada hacia el otro lado. Las hojas las voy a pegar de la misma manera que te lo mostré anteriormente, pegando 3 hojas por cada flor. Aquí te muestro una cuerda de yute que voy a utilizar para decorar el frasco, en la parte del gollete. Esta la voy a pegar en todo el contorno del gollete, dándole 2 vueltas y haciéndole un nudo en la parte delantera. Sobre este frasco va la tapa que realizamos anteriormente. Este frasco lo puedes utilizar de la manera que más te guste, pero yo le voy a colocar en la parte de adentro un juego de luces. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo decorar una botella y frascos de una manera sencilla y fácil de hacer. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo decorar frascos y botellas, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.